Preciosa mañana nos preparó el Señor, una mañana en la que el Señor nos va levantando, una mañana más en el que el Señor, ¿verdad?, nos dice cuán somos nosotros amados en Él, ¿verdad?, que nos ama, que nos llena, que nos restaura, que nos va levantando y nos va dando esa libertad día tras día, de podernos gozar de Él, de todas las maravillas, todo lo que el Señor nos va preparando desde que nosotros nos levantamos. Día tras día Él nos va preparando una nueva misericordia, el Señor nos va preparando día tras día, cada mañana, cada día que el Señor nos levanta y nos dice cuán nosotros somos deseados, cómo somos sus hijos, ¿verdad? Cómo nosotros, Él nos protege de toda maldad, de toda perversidad, de todo aquello acechanza que el enemigo, ¿verdad?, está alrededor de nosotros como león rugiente, porque así dice su palabra, que el león anda como el diablo, ¿verdad? Anda como el león rugiente buscando a quien devorar, pero solamente de las manos del Señor es el que nos va guardando, nos va llenando y nos va librando de todas esas artimañas, de todo lo que el enemigo, plan del enemigo, queda caducado, porque en el nombre de Él, ¿verdad?, estamos ¿qué? Somos libres, somos salvos, porque Él dio su vida en aquel Calvario para que nosotros podamos ser libres, para que podamos ser sanados. Y no hay nada ni nadie, ¿verdad?, que pueda entorpecer esa obra, ese sacrificio tan grande que el Señor hizo por nosotros. En la mañana de hoy, el tema va a ser, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? Buscamos en la Biblia, ¿verdad?, en el Salmo 130, versículos 5 y 6. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Repito. Salmo 130, versículos 5 y 6. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Preciosa palabra del Señor nos ha preparado en la mañana de hoy, que nos dice que si estamos preparados, ¿verdad?, que si estamos esperando porque por Él, que tenemos que esperar por Él, esperar, ¿verdad?, que desear, ¿verdad?, esa presencia del Señor día tras día en nuestras vidas. Como dije anteriormente, cada mañana el Señor nos prepara un día nuevo. Cada mañana el Señor nos levanta con una nueva fuerza, con un nuevo ánimo, con un nuevo, ¿verdad?, respirar, porque Él nos prepara, Él no lo de mañana, no lo de ayer. O sea, Él nos prepara un día tras día. O sea, tenemos que ir viviendo poco a poco, porque esperamos, ¿verdad?, que Él sea el que nos va llenando, esperamos siempre por Él, porque es el que, ¿verdad?, nos vaya dirigiendo, el que nos plantee, ¿verdad?, ese mapa, esa agenda diariamente. Como dije anteriormente, estamos preparados. Estamos preparados. La semana pasada en Puerto Rico hubo un acontecimiento que afectó, ¿verdad?, la gran mayoría, ¿verdad?, por decir así, si no me equivoco, todo Puerto Rico se vio afectado por este acontecimiento, algo que no lo esperábamos, algo que no teníamos el control de ella. Quizás en un momento dado pensamos que iba a ser algo pasajero, como hemos tenido anteriormente, ocasionalmente, que se nos va la luz y a veces eso nos va a durar 1 o 2 horas y ya mismo viene. Pero cuando comenzamos a verlo a través de los medios noticiosos, pues a través del celular, porque al no haber luz pues no podemos, ¿verdad?, ver lo que está pasando a través de los televisores o a través de la radio. Y comenzamos a leer a través de los medios noticiosos, a través del internet, que esto que había ocurrido en Puerto Rico
no iba a ser de 1 o 2 horas. Esto iba, ¿verdad?, a pasar varios días sin tener el servicio de luz. Y en algo que nosotros creímos o pensamos que iba a durar tan poco, iba a ser más prolongado. O sea, se iba a extender más de lo que nosotros estábamos preparados mentalmente para esa situación. Esta situación creó un caos en Puerto Rico completamente. Creó, ¿verdad?, un caos a través de nuestras necesidades básicas. Carecimos de luz y al carecer de luz, pues nos privaron, ¿qué?, del agua también. Nos quedamos sin el servicio de agua, porque la mayoría de la planta de agua, que es la que nos va transportando esa agua a diferentes casas, a diferentes pueblos, también se vio afectada. Comenzamos a ver esa necesidad, esa búsqueda de dónde voy a conseguir agua a esta hora, porque la mayoría del pueblo no estaba preparado para este evento. Un pueblo en el que nos vamos preparando desde a principios de junio, cuando nos van anunciando que tenemos que empezar a ¿qué?, a guardar. Tenemos que empezar a abastecer. Tenemos que ir guardando que en nuestra alacena. Que nos tenemos que ir preparando para un acontecimiento atmosférico. Pero estábamos preparados como se supone que nos fuéramos preparando en un país tropical, un país en el cual se supone que ya nosotros nuestras necesidades tengamos ya. O sea, tenemos que estar guardando, ¿verdad?, lo primordial para nosotros poder subsistir. No estábamos preparados. Comenzamos como locos a buscar en nuestras alacenas, buscando velas, buscando fósforo para poder alumbrarnos. Y estábamos como locos porque no sabíamos en el momento dónde teníamos todas las cosas guardadas. Porque no esperábamos que ocurriera un evento así. Pero teníamos que estar preparados. Teníamos que estar preparados porque desde principios de junio nos fueron avisando. Nos fueron avisando por diferentes medios. Por la televisión, por la prensa escrita, por la radio, nos fueron preparando para que nosotros para que nosotros nos fuéramos preparando. Y no tuviéramos que esperar a última hora a ir a buscar parte de nuestras necesidades. Y comenzamos como locos a buscar, como dije anteriormente, las velas. ¿Dónde están las velas? ¿Dónde está el fósforo? Porque la mayoría, muchas casas tienen, ¿verdad?, servicio de estufas eléctricas. Algunas tienen estufa de gas. Es una bendición. Pero los que tenemos estufas eléctricas, comenzamos a buscar dónde es que yo guardé el fósforo, dónde es que están guardadas las velas. Y comenzamos a buscar en nuestra casa dónde están los artículos de primera necesidad. Y nos desesperamos porque entonces nos vemos que a oscuras esperamos a veces que caiga la noche para comenzar a buscar lo necesario, para comenzar a buscar con qué alumbrarnos. Tenemos lámpara, quizás tengamos linterna, tengamos qué, pero tenemos con qué encenderlo. Tenemos aceite en nuestra lámpara, tenemos la batería, tenemos baterías para alumbrarnos con la linterna. No lo tenemos. Y comenzamos a buscar en las tiendas a ver dónde podemos abastecernos. La mayoría de las tiendas en Puerto Rico no tienen plantas eléctricas y tuvieron que cerrar. No había dónde conseguir lo necesario.
Las gasolineras se fueron abarrotando porque la gente teniendo planta en su casa no tenían ¿qué? La gasolina. No tenían lo esencial para hacer prender aquella planta. Y tenían que estar abarrotando las gasolineras a último momento para poder prender una planta, para poder tener por lo menos energía para lo básico en su hogar. Pero esto fue un caos porque no estábamos preparados para un evento así. Cuando teníamos que estar ya preparados porque ya teníamos previo aviso de que en un momento dado y podíamos pasar por algún evento atmosférico. Y que nos dicen siempre, prepárense. O sea, no dejemos todo para última hora. En la Biblia nos relata de 10 vírgenes, 10 mujeres vírgenes que estaban en la espera de aquel que había sido anunciado, que estaban en la espera de su padre, de su esposo. Estaban en la espera de su gran amor. Pero de estas 10 vírgenes, habían 5 que eran prudentes. Habían 5 que eran insensatas. Las prudentes se habían preparado para la llegada de su amor, para la llegada de su esposo, para la llegada de Jesús. Ellas se estaban preparando para esa llegada. Comenzaron, ¿verdad? Dice la palabra que ellas tenían que su lámpara y su aceite. Ya estaban preparadas porque ellas ya eran prudentes, eran cautelosas. Perdón. Estaban siendo cautelosas, estaban celando ese momento especial. Estaban preparándose para cuando fuera el momento que iba a llegar. Se estaban preparando desde antemano para que cuando llegara el momento no tener que estar correteando ni estar de un lado para otro buscando. Mujeres que tuvieron que la cautela. Mujeres que fueron inteligentes. Mujeres con sensatez. Prudentes. Preparadas para ese momento. Pero habían 5 más. 5 mujeres más. Esas eran las insensatas. Que no se prepararon. Que querían todo fácil. Que prefirieron, en vez de cargar con las dos cosas, con la vasija de aceite y la lámpara, prefirieron caminar solamente y andar con la lámpara. Con la lámpara. Mujeres que no fueron cuidadosas. Mujeres que no tenían el deseo de tener ese encuentro con el amado, pero a la misma vez estaban ¿qué? Medias. Estaban a medias. Porque no tenían esa llenura completa. Tenían ¿qué? Solamente la lámpara, pero le faltaba algo. Le faltaba algo, le faltaba ese aceite con que alumbrarse. Eso esencial para poder ¿qué? Ver, para poder alumbrarse, que era el aceite. Eso esencial en la vida de aquellas mujeres no estaban completas, estaban medias llenas.
porque le faltaba que, estaban falta de qué, del aceite. Dice la palabra que estas mujeres que le empezaron que a caer que el sueño, comenzaron como a sentir pesadez, ya estaban agotadas de tanto esperar. Las venció que el cansancio, las venció el sueño. Aquellas mujeres que estaban al pendiente de esa llegada. Pero, dice las Escrituras que a la medianoche se oyó un clamor donde anunciaba la llegada de Jesús, la llegada de su esposo, la llegada de su amado. Ellas al escuchar ese clamor, al escuchar que había llegado, quienes tanto estaban esperando, avanzaron a que arreglarse, se levantaron y cuando fueron a coger aquellas lámparas, se dieron cuenta que estaban falta, que le faltaba algo. Le faltaba ¿qué? El aceite, el combustible para poder ¿qué? Alumbrarse, porque estaban a media, porque aquellas lámparas sí tenían luz, pero al no tener el combustible completo y no tener ¿qué? Con qué seguir echándole aquellas lámparas, seguir avivando aquel fuego, se dieron cuenta que no estaban completas, que no tenían ¿qué? Le faltaba algo. El deseo estaba, pero le faltaba algo más. Le faltaba ¿qué? Que no estaban llenas. Que no estaban llenas. Y pensaron que en pedirle a las otras 5 vírgenes, aquellas que se prepararon para ese evento, aquellas que se prepararon para ese acontecimiento. Y dijeron, dame de tu aceite, porque la mía se me va a acabar. No me va a durar mucho. Pero aquellas ya estaban preparadas, ya tenían el aceite necesario para ellas. Tenían el aceite necesario para preparar y estar en ese encuentro con su esposo, con su amado. Y le dijeron, ¿sabes qué? Allá abajo, venden aceite. ¿Por qué no vas y buscas para que reabastezcas tu lámpara y nos suples a nosotras? Porque a veces queremos, ¿verdad?, que la bendición de tu hermano te la dé también, pero tú hiciste ¿qué? ¿Tú trabajaste esa bendición? ¿Tú trabajaste para tener ese aceite? ¿Tú trabajaste, hiciste el esfuerzo para reabastecerte? Para que cuando llegue el momento adecuado, estar lleno y no medias llenas. Y no tener que estar buscando dónde nos puedan suplir. Trabajamos para esa bendición. No trabajamos para esa bendición porque creímos, fuimos que imprudentes, no tuvimos que la cautela, fuimos insensatos y no fueron que no se prepararon. Creían que lo que tenían nada más era lo suficiente para poder subsistir esa noche. Cuando llegó el momento se dieron cuenta que no les iba a dar la provisión que tenía, que no les iba a dar lo que con ellos solamente ellos cargaban, porque si estaba ¿qué?
agotando. Su luz estaba ¿qué? Agotando. Cuando estas mujeres fueron a buscar ese aceite y regresaron, se encontraron que aquellas mujeres que habían sido prudentes, que habían sido cuidadosas, ya se habían ido ¿qué? Con Jesús. Y la puerta se había cerrado. Ya no tenían no había para entrar. Muchas veces así mismo estuvimos buscando en la calle, buscando quién nos abriera la puerta, quién nos supliera, quién nos abasteciera la necesidad que teníamos. Pero habíamos sido avisados, nos habían avisado que nos estuviéramos preparados para cualquier evento atmosférico. Pero cuando a la hora de la verdad no estábamos preparados y aquellas mujeres no estaban preparadas. A aquellas mujeres les faltaba llenarse más. Les faltaba trabajar y llenar esas vasijas de aceite. El Señor es nuestro socorro. El Señor no nos va a dejar desamparados. El Señor va a multiplicar lo que creemos que es en poco. El Señor lo va a poner a producir. Lo va a poner a producir. Aquellas mujeres insensatas pensaron que con lo que tenían era suficiente. Y no trabajaron. No trabajaron para poder abastecerse. No actuaron en fe. No se movieron en fe como aquellas prudentes que se abastecieron de todo lo necesario para que tuvieran luz, para que aquella luz nunca se apagara. Para que aquella luz nunca se apagara. La Biblia nos habla en el Salmo, en el Proverbio, versículo 20, capítulo 20, versículo 27, que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Cuando estas mujeres recibieron la visita, cuando estas mujeres recibieron esa visita del amado, de aquel que tanto esperaban, el Señor había visto el corazón de aquellas mujeres, había visto el deseo, había visto que en ellas había algo más, había visto ese espíritu. Mujeres que estaban llenas del Espíritu. Mujeres deseosas de tener ese encuentro. Mujeres cautelosas, preparadas. Mujeres que no estaban casi llenas, estaban llenas de la presencia. Las mujeres que se fueron preparando. El Señor ya había escudriñado aquel corazón. Había visto que aunque aquella lámpara estuviera resplandeciente, detrás y dentro de ese cuerpo había un corazón latiendo, un corazón deseoso de tener ese encuentro, un corazón en el que estaban llenándose de Él. Estaba siendo lleno de esa palabra, de la presencia. Estaban trabajando para poderse recibir ese galardón, para poder recibir aquel hombre
porque era la presencia del Señor en aquel lugar. Mujeres que estaban preparadas para ese encuentro. Y aquellas insensatas que no se prepararon para tener ese encuentro, se quedaron. No pudieron entrar. Porque no estaban preparadas. Ya aquellas mujeres habían preparado ¿qué? Su corazón. Estaban preparadas que su vida estaban preparándose para ese encuentro, para ese encuentro con el Señor. Pero ¿estamos nosotros preparados? ¿Estamos preparados para ese encuentro con el Señor? ¿Estamos preparados nosotros para poder recibir a Jesús? ¿Para poder recibir al Señor? ¿Estamos preparados para poder tener ese encuentro con el amado? ¿Nos estaremos nosotros trabajando, alimentándonos, llenando aquella lámpara de aceite, produciendo ese aceite? Porque el aceite hay que producirlo. ¿Estamos produciendo ese aceite para que no escasee? ¿Estamos trabajando en fe? Moviéndonos en fe para que ese aceite produzca, para que ese aceite se multiplique? ¿O queremos que nos llegue todo a la mano sin ningún esfuerzo? Y a la hora de la verdad tenemos que estar buscando lo necesario, lo imprescindible, comenzar a buscar como locos dónde está para abastecernos, para llenar esa lámpara, para que esa luz no se agote, para que esa luz de esa llama en aquella lámpara siempre que esté luminosa. Estamos trabajando para que esa luz permanezca radiante, para que esa luz pueda ser llenado en nuestras vidas, esa luz sea reflejo del Señor en nuestras vidas. En el Salmo capítulo 18, versículo 28 nos dice que el Señor va a encender, que tú encenderás mi lámpara, Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. El Señor nos va a alumbrar, que en el momento de que nosotros estemos en tiniebla, que en el momento que como dice la Escritura, en la medianoche, donde todo es lo más oscuro, es la oscuridad completa. En esa medianoche, el Señor que nos va a alumbrar, nos va a resplandecer, nos va a llenar de su presencia, que nos va a encender la lámpara. Pero si nosotros no estamos preparados, esa lámpara no podrá ser llenada, no podrá ser encendida, porque tenemos que actuar en fe, actuar con esa prudencia que actuaron estas 10 vírgenes. En la historia de Pablo y Sila, había un personaje que era el carcelero. Este personaje, dice la historia, que cuando Pablo y Sila, dice la palabra, que cuando Pablo y Sila
en medio de aquel encierro, en aquel calabozo, en el momento más oscuro de sus vidas, porque no había luz en aquel momento, en aquel lugar. Todo era oscuro, que era en el fondo de aquel calabozo, donde ni la luna, ni la luz de la luna podía alumbrar. En aquel momento de su encierro, cuando en muchos nosotros pensamos que es el momento que nos vamos a qué, que ya no hay remedio, que hasta aquí llegamos, que en el momento que nosotros en nuestras vidas carnales, en el momento más oscuro de nuestras vidas, ahí pensamos, hasta aquí llegamos, ya no hay más remedio, ya aquí no hay más esperanza. Pero la palabra dice que a la medianoche, en el momento más oscuro de la noche, donde no había luz, no había luz en aquel calabozo, en aquella cárcel, comenzaron a alabar, a cantar, a glorificar, a exaltar a Jesús, a Jehová. Comenzaron a dar cánticos de alabanza, de agradecimientos, porque hasta allí los había cuidado Jehová. Hasta allí, Señor, los había guardado, había tenido cuidado de ellos. Y en el momento que nosotros pensamos que es el momento ya, que no hay más oportunidades, es el momento que tenemos que comenzar a adorar, es el momento que tenemos que comenzar a alabar, es el momento que nosotros tenemos que comenzar a clamar, a intimidar con el Señor. Y aquel lugar se estremeció tanto y tanto y tanto, que las paredes y los barrotes se echaron al piso, que las cadenas que habían en aquel lugar se rompieron, que los presos que estaban en aquel lugar comenzaron a sentir la presencia de a quien allí estaban alabando, la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo en aquel lugar. Pero aquel carcelero, como aquellas 10 vírgenes, se encontraba dormido. Les había vencido también el cansancio. Aquel que tenía que procurar porque aquellos presos se mantuvieran dentro de aquella cárcel, que los presos no se escaparan. O sea, que él tenía a cargo esas vidas. Que aquellos presos que aunque estuvieran en la cárcel, tuvieran el cuidado. No les pasara nada. Aquel que era el cuidador de aquellas personas, de aquellos presos, se había quedado dormido. Y en medio de aquella alabanza, en medio de aquella adoración, en medio de aquel gozo que había en aquel lugar, donde estaba lleno de tinieblas, aquel carcelero se levantó. Aquel carcelero se levantó y en su ceguera, en medio de la tiniebla, no pudo ver, no podía ver lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Porque él pensaba que aquel lugar se habían escapado los presos. Y él pensaba que hasta ahí iba a llegar su vida. Porque aquel carcelero tenía una ceguera
espiritual. Aquel carcelero tenía una ceguera que no le permitía ver que el resplandor que estaba ocurriendo en aquel lugar. Dice la palabra que aquel carcelero comenzó a pedir luz. Comenzó a pedir luz. Una luz, quería luz para alumbrar, porque él pensaba que no había ninguna persona en aquel lugar. Pero aunque él no pensara que había una persona en aquel lugar, más bien él estaba pidiendo luz, porque él necesitaba ser llenado también de la presencia del Señor. Yo me imagino a aquel carcelero escuchando tantas veces hablando de Jesús, y porque él era el que tenía al mando y habían unas personas más de mayor rango y estaba prohibido creer y hablar de Dios en aquel lugar, había una necesidad en él. Había una necesidad, un deseo, porque ya parece que el Señor le había puesto un deseo en su corazón. Pero a veces somos tercos. Somos tercos, somos insensatos. Y muchas veces el Señor nos está hablando hace tiempo y nosotros no queremos escuchar. Pero ¿qué? Está la llama ahí. Esa llama no se ha apagado. Esa llama no se ha apagado. Las tinieblas mantienen querer tener el control, pero aún todavía hay una llama. En ese interior del corazón hay una llama. Y él comenzó a pedir luz, pero no era una luz para alumbrar. Era una luz que él necesitaba en su interior. Era que él necesitaba ser alumbrado. Él necesitaba ese resplandor, esa palabra tan necesaria del Señor en nuestras vidas. Esa era la luz que él estaba pidiendo. Esa era la luz que él necesitaba en su interior. ¿Cuántas veces, cuántos deseos tenía que haber tenido ese hombre de conocer y tener ese encuentro con Dios? Pero las leyes se lo impedían. Ustedes se imaginan lo atormentado que tenía que haber estado aquel carcelero, porque en su interior había un deseo, pero no había una acción. Y aunque el deseo estaba, no tenía la acción completa. Y en ese momento que él sintió aquella presencia del Señor, aquel momento y aquella noche, cuando empezó a sentir aquella presencia del Señor, que lo levantó, porque aquel lugar comenzó a estremecerse tan fuerte, que le dijo, como yo imagino aquel momento, un jamaqueo que él sentía allí durmiendo, que era el Señor levantándolo. Aquí estoy. O sea, yo imagino aquel momento, aquel Señor diciéndole, aquí estoy, búscame. Aquel carcelero estaba pidiendo esa luz, pero era la luz de Cristo, era la luz de su palabra. Aquel hombre quería ser llenado de aquella presencia. Dice que en cuanto se dio cuenta de que ningún preso, de que Pablo le dijo, aquí estamos, no falta nadie, aquí estamos. Aquel hombre se arrodilló, se inclinó. Porque yo me imagino que la presencia del Señor en aquel momento era tan fuerte y que él ya necesitaba de ella. Y comenzó a arrodillarse a los pies de Pablo y Silas, porque
Pablo y Silas no quieren los mensajeros de aquella palabra, porque ese hombre tenía sed, estaba hambriento, quería abastecerse del aceite para que esa luz que él estaba pidiendo tanto resplandeciera. Él quería ser llenado de la palabra del Señor. Él quería ser llenado de la presencia del Señor. Dice las Escrituras que Pablo y Silas comenzaron a hablarle de la palabra del Señor. Empezaron a llenarlo de aquella palabra, llenando y alimentándolo de la palabra del Señor, abasteciendo esa necesidad que había en aquel corazón. Esa necesidad que había en aquel carcelero. Yo me imagino que aquel carcelero tenía que estar pasando por alguna problemática. Tenía que estar pasando por alguna problemática en su hogar. Porque dice las Escrituras que él llevó a Pablo y a Silas a su hogar. Y aquel lugar le empezaron que le sirvieron. Y las familias, su esposa, sus hijos, su hogar, comenzaron a sentir la presencia y a ser llenados de la presencia del Señor. Había una necesidad en aquel lugar. Había una necesidad en aquel carcelero. Y fue el momento adecuado. Y fue cuando ya el Señor le dijo, hasta aquí llegó tu tiempo. Ahora yo voy a tu encuentro. Dice que aquella casa comenzaron a llenarse de la palabra del Señor. Que Pablo y Silas que los bautizaron. Porque dice la palabra que hay un nuevo hombre. Porque fue bautizado. Fue bautizado en las aguas donde aquello que era viejo pasó a ser del pasado. Y aquí que yo hago cosas nuevas. Y él quería ser renovado, quería quitar, ¿verdad? Aquel viejo ser, aquello inservible. Y echarlo para un lado para que ser una criatura nueva. Y como dice la palabra que su casa fue salvada, su hogar fue salvado, porque tomó la iniciativa de trabajar, de actuar, de pedir, y no que le dieran. Él pidió, y el Señor le concedió. Dice en Lucas, en el capítulo de Lucas, versículo 11, el libro 11, versículo 34, dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Yo me imagino a aquel carcelero, la visión que tenía aquel carcelero era de maldad. Aquella visión que tenía, porque era que él tenía un servicio, él tenía que seguir unas directrices. Y aunque él, quién sabe que no deseara tanto tener que azotar, pero tenía que seguir unas normas de alguien de mayor autoridad, mayor rango. En Mateo, el libro capítulo 5, versículo 15 dice, ni se enciende una luz ni se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos que están en tu casa. Aquel carcelero estaba pidiendo luz. Y la luz que estaba pidiendo era no tanto para él también,
era para alumbrar ¿qué? A los suyos. Era para que ese mismo resplandor y esa misma luz que el Señor le estaba proveyendo, Él quería ¿qué? Alumbrar a los suyos. Ser de bendición a los suyos. No quería que llenarse solamente Él. Él quería compartir esa bendición, compartir la palabra, ese aceite para poder saciar y cubrir la necesidad de su familia. La necesidad que lo más posible tú estás pasando. La necesidad que en estos momentos tú estás pasando. El Señor conoce tu corazón. Lo más posible que en esta hora tú estás deseando de ese aceite. Tú estás deseando ser alumbrada por el Señor. Tú estás deseando que esa luz que es Cristo sea el que te alumbre, el que vaya que dirigiendo tu caminar, el que te saque de las tinieblas y te pueda dar que la luz, que en el momento de la oscuridad te encuentres, en ese momento de la depresión, en ese momento de la angustia, en ese momento en el que no veas nadie a tu alrededor. Él quiere alumbrarte. Él quiere sacarte de esa oscuridad. Él quiere sacarte ¿qué? De aquello que el enemigo ha puesto en tu corazón. Él quiere que encender esa llama. Él quiere encender ¿qué? Esa lámpara, que ese aceite sea para abastecerte y no tengas que estar buscando en algún lugar lo que te puede dar ¿qué? El Señor, lo que te puede dar ¿qué? Su palabra. No ir a buscar a la tienda para suplirte el aceite cuando aquí está tu verdadero aceite. O sea, abastece, busca, súplete ese aceite que es la palabra. Dice la palabra que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera en mi camino. O sea, que esta palabra, que es la palabra del Señor, es la que nos va a alumbrar, la que nos va a llenar, nos va a saciar, para que cuando estemos caminando, no caminemos en tiniebla y que caminemos ¿qué? Con ese resplandor que es Cristo en nuestras vidas. Que nuestro reflejo, ese brillo del Señor, podamos que pasar, que no haya oscuridad que nos atemorice, que no haya tinieblas en donde no encontremos que la luz. Que en medio de nuestra desesperación podamos que ser saciados, que cuando nos falte podamos ser llenados de ella. Gracias, hermanos, porque esta palabra haya sido de bendición. Gracias a ustedes por haber prestado sus oídos, haber prestado su corazón para que esta palabra pueda fluir, para que esta palabra pudiera ser llegada a su corazón. Si alguno se encuentran en desesperación y quisieran orar, quisieran que nosotros oráramos, intervengamos con ustedes, se pueden comunicar al 787-420-1117 o enviar un mensaje de texto al 787-648-8126. El Señor quiere bendecir tu vida. El Señor quiere que tú reconozcas que sin Él nosotros no somos nada. Que Él es lumbrera que en nuestro caminar. Que aunque nosotros veamos oscuridad, Él es el que nos va a alumbrar nuestro paso. Que no hay tiniebla, ¿verdad?, que nos vaya a arropar. Porque en Él que nuestro paso es seguro. Nuestro paso es que firme. Nuestro paso es que
con su palabra. Gracias a los pastores Leonel y Wanda Ramírez de la Iglesia La Voz del Espíritu Santo por permitirme una vez más llevar esta palabra, ser obrera de esta palabra. Gracias nuevamente al pastor Elvis Rodríguez por haberme dado la encomienda de ser emisora de esta palabra, de ser transmisora de esta palabra. Que esta palabra, ¿verdad?, no suene tras vacía, que esta palabra sea que llenando los corazones de cada uno de ustedes. Pertenezco a la Iglesia Cristiana Cristo Redentor, que se encuentra ubicado en el sector La Praja en Toa Alta. Si tuvieras alguna necesidad, te puedes comunicar al teléfono antes mencionado, al 787-420-1117. Estamos aquí para ser de bendición a cada vida que está necesitando de ella. Vamos a hacer una oración de despedida, pero vamos a presentar a cada enfermo que se encuentra en sus casas. Amantísimo mi Dios Todopoderoso, Padre amado, gracias, Señor, primeramente, por poder, mi Dios amado Señor, llevar tu palabra, por poder, mi Dios amado Señor, ser transmisora de esta palabra, ser obrera de tu palabra, mi Señor amado. Yo te pido, mi Señor amado, que cada enfermo en sus hogares, los que se encuentran en los hospitales, aquellos que en estos momentos se encuentran en desesperación, se encuentran en depresión, se encuentran, mi Dios amado Señor, llenos de obstáculos para, amado Señor. Sé tú, mi Dios amado, abriendo camino, mi Dios amado Señor, para que ellos puedan, mi Dios amado, pasar, para que ellos puedan pasar en seco, así como tú hiciste con tu pueblo de Israel. Grande eres, mi Dios amado Señor, porque en ti encontramos ese refugio eterno, mi Señor amado. Gracias, Señor amado, porque en tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es aceite. Tu palabra es el alimento primordial en nuestras vidas, mi Señor amado. Que cada palabra expuesta, Señor amado, sea llenada a cada corazón, Señor amado. Bendice a cada oyente, a aquellos que esta hora están mirando, mi Dios amado Señor, esta transmisión, mi Dios amado, que sea tu presencia sobre ellos, Señor amado. Bendícelos, Padre amado, derramando salud sobre cada uno de ellos. Gracias, Señor amado, por permitirme una vez más estar aquí en este lugar. Y gracias, mi Señor amado, por nuestra hermana Yadira, mi Señor amado, que tú sigas bendiciéndola, mi Dios amado Señor, para que juntas podemos, Señor amado, llevar esta palabra a cada vida sedienta de ella. Gracias, mi Señor amado. Yo te lo pido, mi Señor amado, en tu santo nombre, mi Dios. Amén. Que el Señor los bendiga.